Ulises Granados, usted es profesor asociado del Departamento Académico de Asuntos Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, especialista en temas de China y Japón. El presidente chino Xi Jinping realiza su primera visita de Estado a México, una visita sin duda con muchos mensajes. ¿En qué situación se encuentran las relaciones entre México y China hoy en día? Actualmente estamos en un proceso de inicio de relanzamiento de estas relaciones después de 2 sexenios de algunos altibajos, después de la visita del presidente Peña Nieto a China y a Hong Kong hace pocas semanas. Parece ser que se está relanzando la relación política a un nuevo nivel. Hay interés por parte de los dos mandatarios. Parece ser el fin del estancamiento en los ámbitos de cooperación en varias áreas y es un momento de oportunidad para profundizar relaciones estratégicas que se podrían materializar en una 6ª reunión de la Comisión Binacional Permanente México-China el próximo año. Ulises, relanzamiento de relaciones, pero parece que en el plano de las relaciones comerciales bilaterales, estas no siempre han sido fáciles. México ha acusado en distintas ocasiones a China de recurrir a acciones ilegales en su comercio bilateral, concretamente utilizando el famoso dumping, es decir, vender por debajo del costo. ¿Cuáles son los principales puntos de discordia en la actualidad en el tema comercial? Mire, en el tema comercial principalmente tenemos un problema básicamente de piratería, de dumping y de triangulación de productos chinos vía Estados Unidos. Gran parte de la culpa no tendría que ser echada a China, sino a los importadores mexicanos, porque están tratando de obtener ganancias a corto plazo, pero esto a largo plazo está afectando en gran medida a los productores mexicanos. Hay que recordar que en el año 2008 se firmó un acuerdo comercial de transición en materia de cuotas compensatorias, que es un periodo para los sectores industriales mexicanos que fueron afectados por la eliminación de compensaciones a las importaciones en alrededor de 1,000 fracciones arancelarias. Esta eliminación de cuotas es el resultado del vencimiento de las reservas establecidas en un protocolo de adhesión a China cuando se unió a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, paulatinamente se ha establecido un colchón hasta el año 2012 para que los productos mexicanos sean más competitivos en relación con los mismos productos chinos. Sin embargo, continúa el problema de la piratería, la triangulación de productos, principalmente vía Estados Unidos, el reetiqueteo de productos chinos en Estados Unidos y luego entran hacia México, y el problema de dumping. Esto es a nivel económico. Hay otro tipo de problemas de nivel político, malos entendidos, que habían enradecido la relación bilateral. Hacía usted referencia para el momento en que China ingresó a la Organización Mundial del Comercio. Recordemos que esto fue en el año 2001 y desde entonces el gigante asiático comenzó a ganar terreno comercial en México. La relación ha sido, es claro, desequilibrada. México acumula un fuerte déficit comercial. ¿Cómo se explica esta situación, más allá de los elementos a los que usted, claro, viene de hacer referencia? En 1972 el comercio bilateral fue de solamente de $13 millones. Esto aumentó a 4,000 millones en el año 2002. Para el año 2011 ya fue de alrededor de 59,000 millones. Ha habido un gran crecimiento en el comercio, pero como lo has mencionado, ha habido un gran déficit en contra de México. Del año 2000 al 2006, el déficit anual de México con China se había multiplicado 8,5 veces. Esto en perjuicio del empleo y de la planta productiva nacional. Actualmente tenemos una balanza comercial de alrededor de 59,000 millones de dólares, de los cuales alrededor del 90% son importaciones chinas a México y casi 6,000 millones de dólares exportaciones mexicanas a China. Es el 10%, es una relación muy desventajosa para nuestro país. Completamente asimétrica. Es totalmente asimétrica. Actualmente los importadores mexicanos pagan un impuesto máximo de 35% por la adquisición de productos chinos. Esto dentro del marco del trato de nación más favorecida. ¿Qué significa esto? Que pagan los mismos aranceles que cualquier producto proveniente de un país con el que no se tiene firmado un tratado de libre comercio. Y sin embargo, sigue el problema de la piratería. Este es un problema del cual yo considero que los importadores mexicanos tienen gran culpa. Interesante lo que usted menciona, pero a diferencia de otros países de América Latina, exportadores de materias primas, México y China tienen una relación de competencia y un tanto de complementariedad. Usted hace referencia a la responsabilidad de los productores mexicanos en
la importación de productos de piratería, pero ¿qué podría hacer México para escapar a esta situación tan desigual? Yo creo que básicamente lograr, en primer lugar, que las condiciones óptimas para más exportaciones mexicanas en China. México necesita exportar más a China, se necesita invertir más de México en China y más inversión china en México. Por un lado. Por el otro lado, hay muchos sectores que no se han explorado. Hay muy poca participación de China en el sector petrolero mexicano y en el minero. Yo creo que se puede lograr una relación de socio un poco más justa con cierto tipo de transferencia de tecnología a México en el sector petrolero, especialmente en Pemex, y yo creo que básicamente tendría que haber más participación de empresas en México, como lo están teniendo en América Latina, como en el caso particular de Brasil, por ejemplo, ¿no? Hay una cuestión que quisiera comentar con usted que se refiere precisamente a uno de los temas que hacen de China o habían hecho de China uno de los, dijéramos, horizontes fundamentales para las inversiones en todo el mundo, que es el bajo costo de la mano de obra y que fue un factor clave en su momento y que llevó a muchas de las empresas de ensamblado, las llamadas maquiladoras en México, a que salieran de ese país y emigraran a China. Se sabe que de unos años para acá el costo de la mano de obra en el gigante asiático ha aumentado, que hay una cierta repatriación, si se puede decir, de las maquiladoras hacia México, pero ¿qué tanto ha mejorado precisamente la calidad de la mano de obra mexicana? Aquí hay 3 puntos a mencionar. En primer lugar, hace 10 años la paga por hora en el sector de manufacturas en México era casi el triple del que se pagaba en China. Sin embargo, hoy, y estos son datos de Merrill Lynch, Bank of America, el trabajador mexicano cuesta alrededor de un 20% menos que uno chino. La ventaja que representan los salarios en México se suma también al ahorro en el transporte, pues por la cercanía con los Estados Unidos, que es todavía el mayor mercado de consumo del mundo. Ciertamente. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, hay más competitividad y habrá más competitividad a futuro. En México, la reforma educativa y laboral podría mejorar la competitividad internacional de la mano de obra mexicana frente a China en los próximos, pues, serán 20 años. Y el tercer punto es que hay más población económicamente activa aquí en México. La población económicamente activa mexicana crecerá alrededor del 20% para el año 2020, según pronósticos de la Organización Internacional del Trabajo. La de Estados Unidos subirá solamente 7,5% y la de China solo un 2,9%. Entonces tenemos bajos salarios, tenemos una perspectiva de competitividad a futuro y tenemos una gran población económicamente activa. Ulises Granados, hemos hablado de lo que podríamos llamar la situación macroeconómica a nivel de comercio, pero ¿cómo es percibida la presencia de los productos de China en México? Principalmente en el sector de calzado, hay muchas protestas de los productores de calzado, los textiles, la industria textil también está muy molesta, la industria del juguete en varios estados del país también están pues muy preocupados por la entrada de productos chinos muy baratos, y esta tendencia probablemente en los siguientes 2-3 años no va a bajar. En el primer trimestre de este año se registró ya, según el Banco de México, un déficit de 12.600 millones de dólares en el comercio con China. Este déficit absorbió casi la mitad del superávit comercial que tiene México con Estados Unidos durante el primer mismo trimestre. Entonces continúa esta entrada de productos chinos y esto para los productores mexicanos es una gran molestia. A principios de este año, el proyecto chino Dragon Mart en Cancún, una superficie gigantesca de 120,000 metros cuadrados, finalmente fue parada. En el sureste del país, para que se entienda. Así es, fue parada por protestas del sector empresarial y gobiernos locales, también por esta sensación de amenaza de que llegaran trabajadores chinos aquí y vendieran sus propios productos, esto en detrimento de los empresarios nacionales. Sintomático de la percepción que hay. Existiendo desconfianza. Ulises Granados, por último, ¿qué puede esperarse como principales conclusiones de esta visita de Estado del presidente de China a México? El presidente Peña Nieto, cuando fue a China hace poco, habló sobre un proyecto de acuerdo de un posible tren de alta velocidad entre el Estado de México y la capital. Entonces, probablemente pueda llegarse a algún tipo de acuerdo marco sobre este tren. También probablemente se logren algunos acuerdos en el sector portuario. Se podría firmar un memorándum en materia educativa, podría haber un interés por escrito sobre más inversiones en México, se podría consolidar el acuerdo sobre compra de petróleo a Pemex y transferencia de tecnología. Entonces, es posible que haya también un memorándum de entendimiento en relación a impulsar el turismo chino en México.
Hay alrededor de 80 millones de turistas chinos que andan viajando por todo el mundo, y en el 2011 llegaron a México alrededor de 40,000. Entonces, pues probablemente el interés por fomentar el turismo chino en México sea uno de los puntos de acuerdo. Un amplio abanico, pues, de posibilidades. Ulises Granados, profesor asociado del Departamento Académico de Asuntos Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, especialista en China y Japón. Gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional.